salir a esta hora a su casa, le cuento le cuento la temperatura, 15 grados 6 décimas, sigue altísima la humedad, 99%, y nosotros acá estamos como muy contentos, porque las noticias no siempre tienen un lado bueno. No, y venimos de contar algunas que no nos caen muy bien. Y en este caso saber que médicos que se desempeñan en Villa María han tenido una de las máximas distinciones académicas a las que puede aspirar un profesional de la salud. Totalmente, porque congresos en todas las disciplinas los hay, y los hay todos los años, periódicamente, pero cuando eligen el trabajo, la ponencia que presentás y la eligen para que la expongas delante de todo el pleno ahí reunido, es esa distinción a la que haces alusión. A esa ponencia la llevaron dos médicos nuestros, dos médicos de Villa María. Y estamos con uno de ellos. Buen día, doctor Raúl Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación a esta entrevista. Bien. ¿Qué significa ser relator oficial en un congreso? Bueno, realmente para un cirujano en particular es uno de los momentos cúlmines dentro de lo que es la actividad quirúrgica académica dentro de los congresos. Nosotros siempre nos capacitamos y nos relacionamos con nuestros colegas para intercambiar experiencias, información y crecer en nuestras actividades académicas de congresos, y el Congreso de Cirugía de Córdoba es uno de los más importantes y destacados. Tenemos que saber que la provincia de Córdoba tiene una historia muy rica dentro de la historia de la cirugía de Argentina. Y eso hace que tenga una tradición muy importante y sea siempre muy convocante para todos los cirujanos de nuestro país. Y el relato oficial es un momento dentro del Congreso donde se señalan y se designan uno o dos cirujanos, en este caso dos cirujanos, que deben exponer un tema que se elige un año antes aproximadamente, a partir de una votación en la Asociación de Cirugía de Córdoba. Generalmente es un tema de relevancia que después, a través de esa exposición y también la elaboración muy trabajosa de un libro que surge de una búsqueda muy fina y dedicada de la bibliografía y todo lo demás, permite que nuestros cirujanos puedan recurrir a ese material como consulta y todo. Como les decía, el relato oficial es el momento cúlmine dentro de un congreso, y para un cirujano es una distinción académica muy importante, y es la primera vez que se designa a dos cirujanos de Villa María para este momento, y para nosotros nos trasciende a nuestra persona en realidad, porque nosotros creemos que es un reconocimiento a la medicina de Villa María y a la cirugía en particular de Villa María. Doctor Ramos, con Miguel Peralta, con el otro facultativo, ustedes, ese libro, esa ponencia, ¿sobre qué versaba? El tema que se eligió es un tema realmente muy actual, que nos costó mucho desarrollarlo porque es muy amplio, pero es la cirugía en el adulto mayor. Que el adulto mayor es una definición que surge a partir de los pacientes de 65 años o más. Ese es el grupo etario que se lo define como adulto mayor. Y si uno consulta las estadísticas y consulta las páginas de la Organización Mundial de la Salud y todo, se está estimando con números bastante certeros, ya porque hoy por hoy los cálculos son bastante acertados, que el 25% de la población va a ser mayor de 65 años en el año 2050 a nivel mundial. Y esto habla de la envergadura y de la importancia de este tema en particular. Claro. Y la cirugía del adulto mayor nos permite a nosotros estudiar no solamente la cirugía propiamente dicha, sino las condiciones que hacen que las cirugías resulten en un mejor fin, en un mejor resultado, cómo preparar a los pacientes, cómo prevenir complicaciones, qué tecnologías son las más adecuadas para este tipo de pacientes. Hay que prepararse porque son muy particulares, son pacientes mucho más dedicados, por supuesto, pero es una realidad que es de hoy y se va a profundizar en el futuro. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida permanentemente crece, eso es muy marcado, y además las tecnologías médicas y la capacidad de los médicos desde lo profesional científico también se incrementan, y eso hace que el paciente pueda
beneficiarse con todo eso. Doctor, el adulto mayor, hablando de las personas mayores de 65 años, como usted señala, ¿es más propenso a un postoperatorio complicado? ¿Es más propenso a una intrahospitalaria, a estas cosas que suelen darse? Por más que la cirugía haya sido un éxito, hay veces que se encuentra después la complicación, no en el momento de practicarla. Le hago esta pregunta porque he escuchado de algunos casos en que suele ocurrir eso. Sí, porque es interesante el tema, y incluso yo mismo durante el desarrollo de este famoso relato, que llevó mucho tiempo, fue un trabajo muy duro, mi familia lo sabe, mi computadora lo sabe, mi sillón lo sabe porque pasaba noches durmiendo en el sillón. Sí, el paciente adulto mayor por supuesto tiene más probabilidades de complicaciones y más mortalidad, por supuesto, y a mayor edad, por supuesto que más. Sin embargo, la edad per se ya no es un obstáculo para resolver casos quirúrgicos. Antes, hace unos años, no tanto, incluso cuando yo ingresé en mi residencia, yo ingresé en una residencia que es el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, que se caracteriza, primero, una de las residencias de cirugía más importantes del país, y el hospital mismo, uno de los más importantes del país, un hospital privado similar al Hospital Privado de Córdoba. La población fundamentalmente era adulto mayor, y cuando yo ingresé en el año 2000, el límite era la edad para resolver un paciente. Los 80 años era un límite. Se había planteado que un paciente de 80 años, por encima de 80 años, ya se tenía que tomar conductas más conservadoras, pero no una cirugía, por ejemplo. Pero en el transcurrir de mi propia residencia eso fue cambiando, el paradigma fue cambiando, y se reemplazó la edad cronológica por la edad biológica, es decir, evaluar cada paciente en particular, porque las expectativas de vida de los pacientes puede variar en función de su estado previo, y eso es lo que condiciona la existencia o no de un buen resultado postoperatorio, el estado previo. Hay conceptos que se llaman de fragilidad, que se están estudiando mucho, de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que hay que prevenirla, porque eso es lo que condiciona la recuperación posterior a un trauma que significa una gran cirugía. Claro. Uno piensa en no le voy a decir abuelos porque no es corresponde, sino a adultos mayores. Por ejemplo, quebraduras de cadera debe ser muy común que caigan a la cirugía con la necesidad de operarse. ¿Son riesgosas o depende de todo este contexto que usted nos está contando? No, siempre son riesgosas, son grandes cirugías, pero por ejemplo esa cirugía en particular es algo que prácticamente no se puede renunciar, porque un paciente que tiene una fractura de cadera, no es mi especialidad, pero sé por experiencia que una fractura de cadera hay que resolverla, porque si no el paciente postrado directamente está condenado a un mal resultado, ¿no es cierto?, a una expectativa de vida corta. Entonces hay que, independientemente del estado del paciente, hay que actuar. Pero en general, un poco lo que les decía recién, el estado previo tiene mucho que ver con el resultado posterior. Pero una estadística, por ejemplo, para que uno se dé una idea hoy, pacientes de 80 años en adelante que son sometidos a una cirugía abdominal, el 60% de esos pacientes no recuperan en lo inmediato su estado vital previo. Y eso se da por ese deterioro previo que uno tiene, que a veces va adaptando su cuerpo a su actividad diaria y no trata de mantener un estado de salud más adecuado, o sea, una actividad física que permita que la masa muscular se mantenga, y una serie de cosas que permiten soportar esos traumas, como les decía. Claro, hay que estar preparados. Exactamente. El movimiento sería fundamentalmente para las personas mayores que logren estar en condiciones en el caso que sea necesaria una cirugía. Exacto. Doctor Ramos, ¿sabes qué? Me encantaría saber cómo fue tu recorrido para que los organizadores de ese congreso de cirugía dijeran, venite para acá que tu trabajo nos interesa para que seas el relator. ¿Cuál fue ese recorrido? Claro, sí, es interesante eso, porque la verdad que uno termina sintiéndose satisfecho porque algo se debe haber hecho bien desde acá, desde Villa María. Yo soy un cirujano, yo soy nativo de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, pero mi familia después, de jovencito, nos fuimos a Pergamino y desarrollé toda mi carrera universitaria en la Universidad de Rosario. Universidad Nacional. Universidad Nacional de Rosario, universidad pública. Aprovecho para reivindicar la educación pública y la universidad en particular, que a mí me permitió
estar hoy en esta entrevista y poder haber sido el redactor oficial del último Congreso de Cirugía de Córdoba. Una vez que terminé de estudiar, me formé en la residencia, que eso es algo muy importante para un cirujano, la residencia en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, uno de los, como les decía hace unos minutos, uno de los hospitales más importantes y las mejores residencias del país. Y eso me dio muchas herramientas para desarrollarme después en el área quirúrgica. Durante un año trabajé en un pequeño pueblo que se llama Pellegrini, en la provincia de Buenos Aires, que me fue muy bien. Siempre comento que durante un año viví ahí, fue fantástica la experiencia, además de llevarme muchos amigos, me llevé 10 kilos de peso de más porque era salames ahí por ahí. Exactamente, mucha peña diríamos. Pero en los médicos fue fantástico, una experiencia fantástica, instalé lo que es la cirugía laparoscópica en ese lugar, bueno, fue muy, muy interesante, muy, muy enriquecedor. Y desde ese lugar, desde Pellegrini, surge la posibilidad de desembarcar en Villa María, en la Clínica Marañón. Eso fue hace 17 años ya. En la Clínica Marañón ingreso y empiezo a desarrollar mi experiencia en nuestra ciudad, de la mano y acompañado por el doctor Fabián Losita, el doctor Jorge Losita y principalmente el doctor Miguel Ballarino, que yo quiero subrayar eso, y traer al recuerdo que en nuestra ciudad hay cirujanos que han marcado el camino y han sido tan generosos de permitir que nuevos cirujanos con nuevas experiencias y nuevas tecnologías hayan podido desarrollar su carrera para hacer crecer la cirugía, cosa que en otros lugares no suele ser así. Y es el caso del doctor Miguel Ballarino en la Clínica Marañón, el doctor Pedro Velotti en la Clínica de Especialidades. Realmente son dos pioneros. Y un cirujano que quiero también recordar, joven, contemporáneo mío, que falleció hace unos años, que es el doctor Fernando Oliva, también un cirujano muy reconocido, que la verdad que quien les habla un poco, el doctor Miguel Peralta, que es mi compañero de relato junto con el doctor Fernando Oliva, hemos sido un poco los que fuimos imponiendo la tecnología laparoscópica, la técnica laparoscópica de la cirugía, que es un hito muy importante en el desarrollo de la cirugía general, ¿no? Y eso ocurrió en esos tiempos, hace 17 años, 15 años, donde el doctor Fernando Oliva, el doctor Raúl Ramos en la Clínica Marañón fueron poniendo a funcionar eso. Después transité durante 10 años fantásticos donde pude desarrollar en plenitud la cirugía laparoscópica y lo que permitió acercarme mucho más a Córdoba en lo que fuera la Clínica de la Familia, hoy el Sanatorio de la Cañada, que durante 10 años fui el jefe de servicio de cirugía, el jefe de quirófano, y en ese lugar pude directamente desarrollar todo el potencial. Pudimos hacer muchas cosas importantes, hemos publicado en el diario cirugías novedosas para nuestra ciudad, hemos hecho actividades científicas muy interesantes, y eso fue lo que nos permitió que nos miraran desde Córdoba. Cuando nosotros hacíamos algo interesante, íbamos a Córdoba, lo presentábamos, lo mostrábamos. Entonces, y ya desde la época, como les comentaba, del doctor Fernando Oliva y la mía misma, dentro de lo que es la provincia de Córdoba, Villa María fue bastante pionera en lo que es el desarrollo de la cirugía laparoscópica, en particular de la técnica laparoscópica. Y siempre éramos convocados a Córdoba para hablar de ese tema. Entonces eso fue lo que un poco hiciera que ellos miraran para acá siempre. Claro. Ahora, 17 años en la ciudad, quería decirte si a lo largo de ese tiempo, esas casi 2 décadas, has notado que Villa María se ha vuelto como un polo sanitario de suma importancia, porque en lo personal conozco que ciudades equidistantes de Villa María y Río Cuarto eligen tratar el tema de salud en Villa María. Ha ido como absorbiendo pacientes de lugares remotos. Sí, bueno, yo fui testigo de eso, ¿sí? Sí. Totalmente, porque el crecimiento en infraestructura, en tecnología, en capacidad de internación, todo fue exponencial. Las clínicas tradicionales de nuestra ciudad después fueron apoyadas en ese sentido por el crecimiento propio de las instituciones, la aparición de la Clínica de la Familia, con una capacidad tecnológica y de internación muy importante, el hospital, por supuesto, que aumentó una complejidad. Yo durante muchos años trabajé en el Hospital Pasteur, en el viejo Hospital Pasteur, que cuando pasa al nuevo cambió radicalmente.
la capacidad de internación en terapia del piso, eso hizo que fuera mucho más importante la actividad, y también permitir desarrollar complejidades que antes no se podían, por supuesto. Y Roentgen, sumándose a todo este grupo de instituciones que suma los consultorios, cirugía ambulatoria, que es algo muy novedoso para nuestra ciudad, que hace ya 5 años que estamos desarrollando la cirugía ambulatoria, que es otro tema que yo también traje de la residencia. Y que en el centro médico que está por la calle 9 de Julio. Exactamente, hay un área, hay un piso que está destinado a lo que es cirugía ambulatoria, que es un formato de cirugía muy moderno que se hace en todos los lugares del mundo y ha crecido mucho en todo el país, y ya hace 5 años que estamos desarrollando con excelentes resultados. ¿Qué es la cirugía ambulatoria? La cirugía del día, de cirugía que se interna a la mañana y en el día se va a la casa, no permanece internado, que es algo que para el adulto mayor es algo muy favorable, claro, porque lo rehabilita mucho más rápido, hablando del tema de adulto mayor, y que la cirugía ambulatoria, para que ustedes se den una idea, representa el 70% de todas las prácticas programadas de todas las especialidades aproximadamente, excluyendo la urgencia, por supuesto, y lo oncológico, pero por lo demás... O sea, nos quedamos internados porque sí. Claro, exactamente. Sí, por hábito, por falta seguridad de formación de algunos médicos que no tienen la confianza o la experiencia para poder externar a un paciente, pero ya se ha comprobado que el alta precoz favorece la recuperación, y en los adultos más aún. El Hospital Privado de Comunidad, que les decía yo que me formé, es uno de los pioneros en esta técnica. Cuando yo ingreso en el primer día de la residencia me mandaron a dar altas el de Mar del Plata. El de Mar del Plata, junto con el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y el Hospital Italiano de Buenos Aires. Son los 3 lugares que iniciaron esa experiencia de la cirugía ambulatoria, y hoy lo estamos trasladando, lo estamos reproduciendo acá en Villa María. Doctor, primero agradecer que haya venido a compartir con nuestra audiencia y después con los lectores del diario, porque esto es todo compartido, lo vamos a reflejar en nuestras páginas, pero casi que al aire lo comprometo para que cuando tengamos algún tema médico que tratar, alguna cuestión, lo podamos consultar, lo podamos tener en cuenta para ir comentando con nuestra audiencia, pero con propiedad, algunos temas. Totalmente a su disposición. Me encantaría. Buenísimo, es su casa. Bueno, muchas gracias. Raúl Ramos, relator oficial del último Congreso de Cirugía, se realizó en Córdoba Capital, ¿no? Sí, en Córdoba Capital. Es un congreso que se hace cada 2 años. Bueno, nos tocó a nosotros. Y es el último congreso, convocaron la primera vez que convocaban a un cirujano del interior, que era de Río Cuarto, compartido con uno de Córdoba. Esta vez es la primera vez que dos cirujanas del interior se hacen cargo de todo el relato y de Villa María. Le cambia la cara cuando habla del congreso. No, es haber recibido otro título, otro diploma. Porque es fruto de un montón de cosas. Claro, un camino recorrido. Eso no fue un espasmo, eso fue algo que llevó mucho tiempo y bueno, para nosotros es un orgullo. Y esfuerzo de tu familia. Sí, totalmente. Raúl Ramos, entonces, como decíamos, egresado de la universidad pública, ¿sos la primera generación de profesionales? Sí, sí, la primera. Hoy puede devolver a la comunidad muchísimo de lo que la comunidad le dio, por ejemplo, innovando y haciendo más sencillos estos procesos que para los ciudadanos son muy difíciles, como es afrontar una cirugía, y más si tenés más de 65 años. Un honor que nos haya visitado. Bueno, muchas gracias, muy amable.